Bien, ya está con nosotros Gonzalo Bonadeo. Quiero decirle que está también Sebastián Domenech, que va a traer un documento muy importante que se va a mostrar aquí por primera vez de la causa Maradona, que permite explicar gran parte de lo que pasó en esa madrugada y mañana fatal para Diego Armando Maradona. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bien, bien, Nelson, bien. Miércoles, jueves, viernes, que hemos hablado prácticamente todos los días. Sí. Y lo primero y me acuerdo mucho tu apreciación del miércoles en Telenoche, que dijiste: yo espero que nadie quiera aprovechar esto para alguna cosa turbia. Lo dijiste y eso es lo que te da tu autenticidad. ¿Qué te dejaron estos 3, 4 días, al margen después de hablar de Maradona como tal? Bueno, ayer también hablamos y un poco lo definía como el proceso de Tupac Amaru, ¿no? Empieza el desguace de Diego, en distintos niveles. Es como si tuviera una autopsia permanente, Diego, y no me refiero al cuerpo nada más. Porque las cosas van a seguir pasando, porque es Diego, porque hay gente que no se va a resignar a dejar de estar colgado de los botines de Diego, y porque Diego, aún en los peores momentos, ha sido una máquina de generar cosas que la mayoría de los mortales no tenemos, a las cuales la mayoría de los mortales no tenemos acceso, en cuanto a popularidad, fama, dinero, beneficios, influencias. Creo que el único que no se dio cuenta del poder específico suyo era Diego. Por eso miraba al presuntamente poderoso como alguien relevante, ¿no? Y en realidad lo buscaban a él, básicamente. Pero tengo esa impresión, me da pena, claramente me da pena. Sobre todo porque en Diego y en este momento veo simbolizado a buena parte de la raza del deportista de alto rendimiento, que es desconsiderado especialmente en la Argentina. No se lo considera una pieza de la estructura cultural al deportista en Argentina. Se considera el deporte como algo músculo, sudor, que no es una herramienta intelectual, que no hay un ejercicio intelectual. El deporte, bueno, es un tema largo, no me voy a poner a filosofar de manera barata al aire, pero creo que por eso yo hago mucho hincapié en este tiempo en que va a empezar a quedar cada vez más el Diego que valió la pena. Te escuché y por eso insisto en tu valor, ¿no? Vos tuviste cercanías con Diego Armando Maradona, pero no le dijiste amén a todos. Y eso es un hecho que seguramente te debe haber generado alguna discusión en algún momento, no sé si algún enojo. Sabés que nunca, mirá, sí distancia, pero nunca una discusión mano a mano. En realidad esto le ha pasado a mucha gente. No es que nadie le haya dicho que no a Diego a ciertas cosas. Simplemente era saber que uno quedaba fuera de ciertos circuitos, no solamente por Diego, sino porque gente cercana prefiere ralear a los que le ponen límites a Diego, ¿no? ¿Qué concepto tenía él del ídolo? Porque el ídolo genera todo, es un elemento importante que uno lo busca, sobre todo en el deporte y demás, como un faro positivo. ¿Él lo tenía eso o era algo que...? No. Él, para empezar, respecto de su condición de ser humano, idolatraba mucho al deportista en general, sobre todo al deportista argentino, y creo que ese vínculo de cierta simpatía tuvo que ver primero por su admiración por mi viejo Diego, y después por mi vínculo con esta cosa olímpica, que a Diego le fascinaba. Sí. Le fascinaba. Creo que Diego hubiera dado mucho por haber sido olímpico alguna vez en su vida. Entonces, él era un fanático, casi un cholulo de los deportistas, de las Leonas, de los Pumas, de Nalbandián, de Ginóbili. Los adoraba, les fascinaba. Pero por otro lado, y en esto yo coincido con su visión, él no midió... desde el deporte ser no sé cómo se diría en castellano, lo que en inglés es el role model, ¿no es cierto? Esa cosa que se le adjudica al deportista en lugar de adjudicárselo a otra gente que elegimos, porque nadie elige a Maradona. Sí elegimos diputados, senadores, gobernadores, presidentes, y esos deberían ser un ejemplo. El deportista necesita ser un ejemplo en su ámbito de laburo. Después, por supuesto, hay límites. El tema de las sanciones por doping, ciertas deslealtades. El deporte tiene sus códigos y sus reglas. Pero no, yo creo que él nunca consideró casi en estado puro el hecho de tener que ser algo más que un enorme futbolista. No lo asumió eso. No, y yo creo que desde otro lugar yo estoy de acuerdo. Yo no creo que... me parece ingrato poner al deportista eso que no ponemos en otra gente. Mira, te hablo del doping, sin ir más lejos, del consumo de drogas prohibidas, sean sociales o de alto rendimiento. ¿Qué nos hace pensar que es más desleal y peligroso jugar al fútbol bajo los efectos de la cocaína que legislar bajo los efectos de la cocaína? Que ser juez, que ser periodista bajo los efectos de la cocaína, que formar opinión en alguien a partir de un estado distorsionado y alterado.
La verdad que no le saco culpa al deportista, que además tiene sus reglas sobre el doping, pero como sociedad empecemos a ser un poco más amplios en esa visión, ¿no? Pongo otro enfoque sobre esto. Él era consciente del uso, que muchos se acercaban con él genuinamente. Otros claramente lo usaban, ¿no es cierto? Sí. En todos los órdenes, más allá de sus simpatías políticas y demás. ¿Él era consciente de eso o era algo que vos notaste que a lo mejor lo enunciaba pero no lo incorporaba? No. A ver, para salirnos de la famosa grieta, podemos ir a los tiempos de Menem, Sí, podemos claro, ir a cómo fue usado por la Camorra y por el gobierno italiano hasta que se hartaron. Cuando la Camorra se da cuenta que Diego cae en desgracia, que justamente después de haberle ganado a Italia un mundial, porque Argentina pierde el mundial, pero saca a Italia en el mundial 90, Diego, con sus problemas y con sus errores, hasta ese momento los errores de Diego pasaban de largo. A ver, la ecuación es esta. A Diego le salta un doping en el 91, Exacto. cuando él mismo dice que desde Barcelona consumía cocaína, que antes no le hacían controles. Claro. Se la dejaban Bueno, pasar. claro. En el mundial 94. No tengo pruebas, pero se cae de maduro que hubo un consenso para dejar pasar ciertas cosas porque ese mundial necesitaba de un ícono como Diego adentro. Después se produce el descalabro, ¿no? Pero yo entiendo que, por eso digo que Diego no sé si tuvo conciencia de que él era el poder y no el del otro, que el otro era el que necesitaba de él. Hoy nos damos cuenta, yo confieso mi pequeñez en recién ahora darme cuenta de la mención mundial de Diego. Cuando veo lo de los All Blacks, cuando veo a Boris Becker, cuando veo a Emmanuel Macron. Macron se tomó tiempo de su vida realmente para escribir esa carta. Un momento crítico, sí. Claro, en un momento tan difícil de su país y de un país bicampeón mundial de fútbol, habla de que todos adoramos a Diego, que es argentino. Pucha, ahí sí que el ombliguismo argentino pasa a tener algo de razón de ser, ¿no? No, sin duda. Tenemos algunas imágenes a propósito que dijo Diego, Diego Gonzalo. Diego era su papá. Después voy a recordarlo. Yo soy Gonzalo Al Diego. padre. Igual, ¿eh? Gonzalo, pues quedamos bárbaros, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos, mira, con Alfonsín, es el día de la Copa, luego ahí está con De la Rúa. De la Rúa, ahí lo vemos. Sí, ahí cuando lo había visitado. Bueno, con Menem. Y con Boloco. Con Boloco, exactamente. Con Menem había tenido ahí está con Kirchner. Con Menem había tenido toda una, va a aparecer ahora con Cristina, y ahí en Gimnasia. Sí. Y con Alberto Fernández. Con Menem había tenido toda una situación de amor-odio, porque había habido un distanciamiento con el gobierno de Menem en algún momento fuerte, ¿no? Yo fui testigo de ¿Ah, sí? la reconciliación. A ver, contanos. Nosotros jugábamos, cuando Diego queda suspendido en el 91 por el doping en Italia, viene a la Argentina un tiempo. Así es. Y Marcelo Tinelli lo convence de jugar a la pelota con nosotros. Que fue después cuando lo encuentran ahí en Caballito, en el departamento. Bueno, eso viene ¿no? después. Entonces yo digo, caramba, viene Diego, qué bueno. Y un día me dicen, che, el domingo que viene jugamos contra el equipo de Menem presidente, ahí en el programa de Tinelli. Digo, ¿cómo Menem? Sí, Diego se va. Marcelo gestionó la reconciliación entre Diego y Menem, que venía muy áspera la cosa, porque a Diego le ponen el pasaporte diplomático y después se lo sacan a partir del tema de las sanciones, el tema del departamento de Franklin, donde quedó en evidencia que había habido una operación, no porque Diego no estuviera dentro del departamento, sino porque llegaron las cámaras antes que la policía. Y hubo un capicúa, ¿no? Vínculo, desvínculo, otra vez el vínculo. Yo hice una nota con Diego en el 92 en el campo de Antonio Alegre, en 25 de mayo, donde Diego en un momento me dice, está todo bien conmigo, con la cocaína. Yo soy responsable de eso. Pero cuando nosotros creemos que la cocaína es Maradona o es Charly García y tac, le tiramos todo a nosotros, no nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo como sociedad. Y que lo que me pasa a mí le puede pasar a un hermano, a un amigo, y mirando a cámara, 3 veces dice, a un hijo. Estaba mandando un mensaje muy directo. En un tiempo de conflicto con Menem. También lo tuvo en ese momento con Duhalde, ¿no? Claro, por suerte. Obviamente con Menem después se amigó y demás, tuvieron estas cosas en común, que a mí siempre me llamaron la atención, ¿no? Por esto de, es difícil ubicar en el mismo universo al Che Guevara y a Menem, pero bueno. El tema de la droga fue un tema que él trató, con algunos periodistas los trató, con vos los trató, siempre. Me acuerdo con Mariano Grondona, también un tema difícil. ¿Qué podrías decir vos de esto en cuanto a lo que fue su real? Él varias veces dijo, es una lucha muy difícil, quiénes lo acompañaban y quiénes no, en relación a tener idea de que un adicto no se cura, sino que se recupera, y de que era una lucha que tenía durante toda su vida, porque él tenía un patrón adictivo enorme. A ver, Nelson, vos tenés un conocimiento de la medicina distinta a la mía y yo tengo solamente la experiencia de mi gordura. Yo hoy sigo con la misma alerta de cuando empecé con mi tratamiento. Y entiendo que cualquier adicción
te tiene que tener alerta y que es muy probable que uno no se la despegue de por vida. Esa sensación o la realidad de ser adicto. Y entiendo que ahí, bueno, hubo una mutación, no cocaína y pasó por el alcohol, que es también un proceso de abstinencia muy básico, o de una transición muy básica de un lado al otro, ¿no? Bastante común. Sí, claro, así es. También, a ver, yo pongo... ¿Y él cómo lo enfrentaba? ¿Quiénes lo ayudaban? ¿Cuál era el rol de la familia? No, ahí ya no me puedo meter. Ahí ya no me puedo meter, básicamente porque tengo una percepción de cosas que no podría comprobar. Yo creo que hubo gente que lo ayudó de verdad y hubo gente que no lo ayudó. Creo que Diego era un personaje que generaba la tentación de tenerlo sometido para poder aprovecharse de él. De tenerlo sometido, sí. Porque era fácil tenerlo... Y la cocaína lo sometía. Con eso ya lo tenía sometido. Con el alcohol lo podías tener sometido. Es más, ahora hay una especie de polémica que se da entre gente cercana sobre que a Diego lo emborrachaban y lo dormían para que no viera a las chicas. Bueno, no tengo idea sobre eso, pero sé que es algo que está empezando a aparecer. Por eso hablo de Tupac Amaru, ¿no? Empiezan a aparecer las cosas. Pero entiendo que cuando hablamos de la felicidad de Diego, hay dos factores que lo limitan. Uno, hace 25 años que no podía jugar a la pelota, que era su esencia de felicidad. Y otro, no creo que pueda ser feliz demasiado tiempo una persona que sabe que un factor externo como la cocaína lo somete, ¿no? Lo sujeta, lo controla. Detrás de todo eso y alrededor de todo eso sigue apareciendo un personaje que se debe haber considerado inmortal por la cantidad de veces que murió y sobrevivió. El 2000 en Punta del Este, 2004. Deportivamente, ¿cuántas veces murió? Hepatitis, rotura del tobillo. Jugar con cocaína encima es muy complicado, ¿no? Y el tipo siempre estuvo. Por eso mi admiración y mi afecto con él también, ¿no? ¿Qué conciencia tenía él de esos factores que vos decís externos, digamos? Él tenía conciencia de la droga, ¿no? Sí. Lo cual te exige, como vos bien decís, lo reconoces porque lo vivís. Cualquier adicción exige disciplina, orden. Su vida era... Sí, claro. ¿La asumía él como tal? Y yo entiendo que sí, Nelson. Sí, pero a ver... En el fútbol, cuando vos agarrás la pelota dentro del área, con la mano es penal. Sí. A la cuarta vez que no te cobran penal cuando agarraste con la mano, y jugás todo el tiempo con la mano para evitar un gol del rival. ¿Quién le puso ese límite a Diego? Su gran pasión, que era jugar al fútbol, lo sancionó 2 veces en su vida por algo que él hacía cotidianamente según propia confesión. Eso te marca que no hay un límite. Si yo sigo con eso y ante la tentación sigo huyendo y yo no, la verdad que no me puedo imaginar cómo habrá vivido todo ese tiempo él. No puedo imaginar. Sí me queda claro que él ha jugado al fútbol pese a y no gracias a, ¿no? A la cocaína. Al fútbol no se juega a favor de la cocaína. No tengo registro de que sea un estimulante que ayude a hacer absolutamente nada dentro de una cancha de fútbol. Al contrario, más bien daña, ¿no? Por eso yo soy de la idea de que debería separarse en el antidoping las drogas sociales de las drogas de rendimiento deportivo, que no da lo mismo, ¿no? Pero bueno, materia de otra charla, ¿no? El tema del doping es algo muy, muy complicado y muy raro dentro del deporte. Sin duda. ¿Pensás que el Mundial de 94 sí fue un episodio, no sé si limitante de su vida, pero crucial en cuanto a quitarle ese motor de ilusiones que él tenía? A mí me llamó mucho la atención. Me sorprendió, me dio mucha tristeza lo que pasó, porque además tiene una cercanía. Fue el momento de más cercanía tuve con él en ese entonces. Yo había estado en La Pampa antes del Mundial, donde él estaba entrenándose, Nelson. Se entrenaba corriendo entre los maizales. Le habían ofrecido Palacios para hacer la previa del Mundial y él eligió un campo en el cual no pudimos quedarnos nosotros con el equipo que fuimos a trabajar porque no daba el termotanque para más de 2 duchas. Eso era el lugar donde Diego se preparó para el Mundial. Corriendo entre las gallinas, haciendo un trabajo serio con un enorme profesor como es Fernando Signorini, con Marco Franchi que lo cuidaba bien. Nos hizo un asado Chitoro, el papá de Diego. A las 9 de la noche nos tuvimos que ir porque Diego se quedó dormido en la mesa. Estaba hecho un violín, estaba flaco, estaba rápido. Y digo, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué es lo que lo llevó a esta cosa, a que le metieran el tema de la famosa efedrina? ¿Y qué descontrol se produjo en el camino, ¿no es cierto? Porque se lo veía realmente muy bien a Diego, como se lo vio después en la cancha, ¿no? Nada, también es cierto que a él le sueltan la mano, porque más allá de que él haya tomado lo que tomó, hubo una anomalía en la contraprueba estaba violado el precinto, algo que no debe pasar. Los controles antidoping, vos lo sabes muy bien, no son nombres de personas, sino números. Sí, correcto. No se puede saber de quién es ese control por una cuestión de seguridad. Y esas cosas no pasaron. Había una adulteración en todo esto.
Y un pase de facturas de alguien que, en algunos casos, con justificativos, en otros casos, para cierta gente, de manera arbitraria, se cargó al Papa, a Belange, a Blatter, estaba en contra de los poderes, ¿no? La actitud que él tuvo, ¿no?, de renunciar a contratos cuando Berlusconi lo quería llevar, es Exacto. algo que marcó a fuego, ¿no? Sí, y además vieron al mejor Diego, Claro, el mejor Diego. a la mejor versión futbolística. Para mi gusto, el segundo mejor Diego fue el de Argentinos Juniors, no el más chiquito, el de los 17, 18, 19 años. Pero después hay algo que también creo que es parte de la leyenda de Diego y de la energía. ¿Qué gente hace feliz al napolitano? ¿Qué gente hace feliz? ¿Qué funcionario? ¿Qué gobernante? ¿Quién le da alegrías y certezas a los que viven en el sur de Italia? ¿Quién le da alegrías y certezas a los que viven en Fiorito? ¿Los gobernantes? No. Y aunque parezca muy pequeño, no deja de ser momentos de alegría y de emociones que son indescifrables. Vos lo sabés bien porque vos has ido mucho al fútbol, ¿no? ¿Cuánta gente has visto llorando inexplicablemente en una cancha de fútbol? No, claro. Y bueno, y de eso se trata, y este tipo se los dio sin pedir en ese sentido, ¿no? Porque gran parte del daño que lo lleva esta historia es algo autoinfligido, ¿no? Autoinfligido. Sí. ¿Nápoles fue clave en eso o no? Así como fue clave para su gloria deportiva. Sí. Yo he trabajado bastante con Asif Kapadia, que es el documentalista que hizo el documental de Amy Winehouse y de Ayrton Senna, que es el que hizo el documental sobre Diego, un inglés que ama a Maradona. Y en ese documental aparecen las escuchas de Diego con la gente de la Camorra, en situaciones difíciles cuando están empezando a soltarle la mano, ¿no es cierto? Porque la Camorra negocia soltándolo a Diego con tal de zafar dentro de sus historias internas en Italia, ¿no? Ahí es donde se pierde todo, ¿no? Y donde Diego entra en la zona más oscura. Pero por eso insisto, ¿no? Ignorar que Diego fue ante todo el mejor futbolista de todos los tiempos y pensar solamente en su adicción y demás es como decir, Borges fue un señor ciego o Beethoven fue un señor sordo, ¿no? No, que parece que fueron otras cosas también. ¿Trataste a Claudio Villafañe? Sí, claro. ¿Cómo fue? Porque obviamente es una historia para contar esa en algún momento, ¿no? Sí, yo lo digo con mucho respeto esto. Sí, yo no la conozco a Claudio Villafañe, pero sé lo que lo cuidó y lo que hizo por él, ¿no? Yo hace mucho que a Diego la última vez que lo traté a distancia fue en la final de la Davis en el 2016. A Claudia algunos años antes fue la última vez que la vi. Y hablando con Daniel Arcucci, que es gran amigo y el gran biógrafo de Diego, digo, Dani, desasname, yo tengo la impresión de que así como Dalmi y Janina aparecen recurrentemente en este tiempo, Claudia nunca dejó de estar. Y Dani me dice, nunca dejó de estar. Porque siempre desde lo idílico, para mí siempre formaron parte, con toda la disfuncionalidad del caso, de un tándem que vino de allá, vino de Fiorito, vino del tiempo en el que Claudia era morocha y Diego era flaquito. Y Diego empezaba a tener la casa de la calle Lascano, que le costó muchísimo conseguir que le dieran la llave cuando tenía 17 años. O sea, a veces nos cuesta dar cuenta de que esta vida de locos, Diego la vivió 35 años. 45 años, me quedé corto. Todos los días de su vida. Debe haber sido para Claudio Villafañe una vida durísima, ¿no? Sí. Porque se ve que había un amor genuino de cuidarlo, ¿no? Siempre me acuerdo que contaban cuando hizo La Noche del 10 aquí, el cable a tierra era Claudia Villafañe. Era la gran productora la que cuidaba además mucho de los intereses. Yo tenía inclusive una charla cuando quería hacer un documental sobre Diego y me hablaba de unos videos que tenían, de los videos que tenía que Diego pagaba de su bolsillo para tener imágenes de él en Argentinos y en Nápoles y en Barcelona. Yo le decía, Claudia, recupera eso y guardalo. Es oro en polvo y es de ustedes, es de la familia. Y si bien ahora seguramente va a haber barullos, ¿no? Porque va a ser muy difícil terminar de atar cabos sobre todo el patrimonio de Diego y lo que ha generado, yo entiendo que son las que estuvieron siempre, digamos, ¿no? ¿Y él qué valor les daba? ¿Alguna vez pudiste hablarlo con él, más allá de toda su vida desordenada, por supuesto? No, porque no puedo hablar demasiado porque... ¿Era difícil hablar de eso? Lo vi mirá, en la noche del 10... Estaban separados, pero seguían juntos de alguna manera. Después hablé con Claudia cuando fue el documental, pero nunca llegué a hablar en etapas de conflicto que ha sido hasta mediático y ha sido bastante feo, ¿no? No he llegado a hablar de eso y te soy franco, Nelson, me costaría mucho meterme en una historia sabiendo cómo son los conflictos de pareja, ¿no?
Más allá de que a veces algunas cosas que vos ves decís, no, esto no puede estar pasando, esto es un disparate, es una barbaridad, ¿por qué tanta agresividad? Yo quiero ser lo más cuidadoso posible, más allá de que ellos han mediatizado muchas cosas, sobre todo Diego, mucho más que Claudia. Sí, claro. Digo, es una historia, no para el tema, por supuesto las historias se cuentan a veces con distintas intenciones, Sí. pero no para el tema del escándalo, sino para conocer al personaje, porque efectivamente hay tantas cosas todavía incógnitas. Bueno, hay algo que la califica también a Claudia, que es, todo el mundo sabe quién es Claudia Villafañe. Claudia sabe quién es Diego mucho más que ninguna otra persona en el mundo. ¿Y cuánto ha hablado ella públicamente de eso? Nada. Eso también la califica respecto de cuáles son sus intenciones al respecto. Es guardar todo lo que se pueda dentro del ámbito de la familia las cosas que han pasado, ¿no? Claro. Nada, es un diagnóstico, no estoy ni siquiera evaluando. No, por supuesto. Es lo que se ve, es lo que se siente y la verdad que siento un gran afecto por ella también. No, sin duda. Tu papá, Diego, lo quería mucho a Diego Maradona, lo valoraba y lo criticaba. Tenía esa actitud de autenticidad tan propia de los Bonadeo, ¿no? Hoy Balú, una de mis hijas, me mostraba una foto del último programa que hicimos de Orsay, acá en Canal 13, el 94, que Diego viene. Mirá lo que era la locura de ese tiempo. Al día siguiente de la voladura de la AMIA, estábamos haciendo ese programa de televisión en vivo. No puedo creer. Sí, fue el día después, fue un martes. Lo que fue el menemismo, digamos. Claro, ya pasó la AMIA, listo, sigamos con el programa. Qué locura. Había terminado el Mundial, había terminado el 17 de julio. Vino Diego y hay una foto en la cual está mi viejo a un costado, todo el grupo de personas estaban ahí, mirándolo a Maradona y tocándole la cabeza, ¿no? Tenía un gran cariño por él y Diego lo respetaba muchísimo, ¿no? Más allá de estas cosas que debo reconocer, insisto, te lo dije hace un rato, nunca tuve un conflicto directo con Diego, más allá de la distancia, que también era... Diego en las notas era como en el fútbol, ¿no? Podía no estar en la cancha, pero si estaba en la cancha entregaba todo. Podía no darte la nota, pero si te daba la nota, te daba todo. Yo tuve la suerte, en la última nota que hice con él fue el día que murió Fidel, claro, en Zagreb. Y yo imaginé que Diego venía con un lanzallamas. Y él estuvo con la tristeza, con el duelo de se me fue alguien querido, muy respetuoso, muy comprensivo. Se adaptaba también mucho si vos querías llevarlo al barro o querías hablar en serio, en cuanto a una charla de verdad, ¿no? ¿Qué legado quedará de Maradona? Cómo jugó al fútbol, Nelson. Y algunas cosas que yo rescato también fuera de la cancha, muchas. ¿Por ejemplo? Muchas. Por ejemplo, hacerse cargo de lo suyo y luchar dentro de sus errores respecto de su adicción, dentro del drama de su adicción, haberla hecho hacia afuera, no haberla negado y haber hecho hincapié en, muchachos, háganse cargo del manejo de la droga que tiene el poder en la Argentina. Porque yo soy Maradona, yo me la puedo bancar, yo puedo tener recursos, el pibe que se mata con el Paco no tiene recursos. Y eso Diego lo ha planteado. Eso es algo que él ha levantado. Pero entiendo que ya Diego no genera memes, no genera la broma de la nueva frase ocurrente. Entonces empieza a quedar cada vez más el futbolista, el genio, el tipo que hoy nos damos cuenta cuánto el mundo lo valora y lo idolatra, ¿no? Digamos, siempre había leyendas, ¿no? En Burkina Faso tenías un problema, decías Maradona y te solucionaba, bueno, está todo bien. No, evidentemente era cierto. Gonzalo Diego Bonadeo, el privilegio de haberte tenido acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Nelson.